Aprender a usar Shopify al principio puede resultar abrumador, pero claro, es que es una plataforma de comercio electrónico integral que te permite hacer crecer un negocio de innumerables formas. Y sí, te da mucha flexibilidad y control de tu tienda online, pero claro, tienes que aprender ciertas cosas, sobre todo al principio. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y varios pasos que debemos seguir. Pero no te preocupes, Shopify es muy intuitivo. Ya verás cómo no tienes que ser un genio de la informática para llevarte bien con esta plataforma. Y hoy vamos a ver lo básico para que no tengas ningún problema y te atrevas a dar el primer paso. ¡Vamos allá! Shopify es quizás la plataforma de comercio electrónico más poderosa que existe, ya que te permite hacer muchísimas cosas, como construir una tienda online, personalizar la apariencia de tu tienda, vender productos digitales, físicos también, servicios incluso, y también te permite vender en persona, tanto online o a través de canales de venta de terceros como eBay, Facebook o incluso TikTok. En resumen, que puedes hacer casi de todo. Pero empecemos por donde hay que empezar. Pues lo primero que debes hacer es registrarte. Y no te preocupes, no necesitas pagar nada ahora mismo, ya que Shopify ofrece una prueba gratuita de 14 días que puedes usar para comenzar y experimentar un poquito cómo es la plataforma antes de comprometerte en ella. Y aquí el registro es muy fácil, ya que te tienes que dirigir a shopify.com, dale a prueba gratis e ingresar tu dirección de correo electrónico, una contraseña segura y el nombre de tu tienda. Y si aún no sabes cómo llamar a tu tienda, pues invéntate algo, ya que siempre puedes cambiarlo más tarde. Y a continuación Shopify te hará algunas preguntillas para mejorar tu experiencia y por tanto debes responder a estas preguntas lo mejor que puedas. Piensa que, de nuevo, siempre puedes cambiar de opinión más adelante. Y a continuación Shopify te pedirá que ingreses tus datos para que puedas recibir el pago. Pero tranquilo, si no te gusta después de los 14 días, pues no te van a cobrar nada. Y eso es todo. Ya tienes ahora una tienda online para tu negocio. Así de fácil. Pero bueno, claro, aún queda bastantes cosillas, ¿no? Después de registrarte, te recomiendo que te tomes un tiempo para familiarizarte con el panel de Shopify y cuando inicies sesión por primera vez, verás una lista de verificación de 4 puntos diseñada para ayudarte a comenzar. Una vez conozcas un poco de qué va todo, podemos empezar a personalizar nuestra tienda. Y empecemos con los temas. Y para comenzar aquí, haz clic en Tienda en línea, en la barra lateral y luego haz clic en Temas. En este lugar puedes comenzar a personalizar el tema debut preinstalado o desplazarte hacia abajo en la página para elegir un nuevo tema. Y así puedes empezar a crear tu e-commerce a tu gusto. Aquí hay 3 opciones. Recuerda siempre que siempre puedes cambiar tu tema más tarde, así que tampoco es tan importante. Es más para que te familiarices con la plataforma. Además, si quieres algo en particular, puedes contratar un experto de Shopify para que te ayude a personalizar mejor aún tu web, que tampoco es mala idea. Al final va a ser tu negocio, ¿no? Pues bien, ya con nuestra página viéndose como queremos que se vea, veamos cómo podemos vender nuestros productos. Y es que Shopify permite vender a través de tu sitio web, también a través de plataformas de redes sociales, mercados de comercio electrónico e incluso en persona. Por lo tanto, antes de comenzar a agregar productos, es una buena idea configurar tus canales de venta preferidos. Para hacer esto, haz clic en el icono más junto a canales de venta en la barra lateral y selecciona el canal de venta que deseas agregar. Cada canal de ventas tiene un proceso de configuración diferente, pero Shopify te guiará de una manera espectacular a través del proceso de configuración de cada uno para que te sea muy fácil. Y una vez que hayas personalizado la apariencia de tu sitio web, es hora de agregar algunos productos, los productos que vas a vender. Entonces, haz clic en productos en la barra lateral y luego haz clic en agregar producto. Y aquí, al agregar un producto, asegúrate de completar los detalles necesarios y agregar imágenes, que son súper importantes, claro. Y aquí también puedes seleccionar canales de venta en la barra lateral derecha, establecer el precio y configurar el inventario y la configuración de envío. Y si vendes productos digitales, asegúrate de desmarcar este es un producto físico para así deshabilitar las opciones de envío, ya que si es un producto digital, claro, no tiene gastos de envío. Y una vez que hayas terminado con esto, no olvides hacer clic en guardar producto. Y ahora entremos en la configuración de pago. Para comenzar, haz clic en configuración en la parte inferior en la barra lateral izquierda. Y cuando se trata de aceptar pagos, tienes aquí 2 opciones principales, ya que puedes usar pagos de Shopify o un tercero como PayPal o incluso Bitcoin.
Pero ojo, si usas una pasarela de pagos de terceros, Shopify te cobrará un 2% adicional en el plan básico de Shopify y un 1% adicional en el plan principal de Shopify. Por lo tanto, si puedes, es mejor usar los pagos de Shopify, especialmente porque permite a los clientes realizar el pago usando prácticamente cualquier tarjeta de crédito o débito, así como también incluso Apple Pay o Google Pay. Y lo próximo que hay que hacer, si aún no lo tienes, es conseguir un buen dominio para nuestra página web. Para ello, haz clic en tienda en línea en la barra lateral y luego haz clic en dominios. Aquí verás tres opciones en la parte superior de la página. El primero es conectar el dominio existente. Es decir, si ya tienes un dominio con un sitio como, yo que sé, GoDaddy, Arsis, Ionos, etc., usa esta opción para conectarlo a tu cuenta de Shopify. El segundo es transferir dominio, y es que si prefieres tener todo bajo un mismo techo, puedes usar esta opción para transferir tu dominio existente a Shopify. Y la tercera opción es comprar un nuevo dominio, ya que lo puedes hacer incluso aquí en Shopify, comprar el dominio, ya que si aún no lo tienes, si aún no tienes uno, puedes usar esta opción para tenerlo. Y aquí, simplemente, busca nombres de dominio que te molen, elige uno que te guste mucho y haz clic en comprar. Y ahora es el momento de darle los últimos toques antes de publicar tu página web y tu e-commerce. Dirígete a configuración en la parte inferior de la barra lateral, luego haz clic en general y asegúrate de completar toda la información. Luego regresa al menú configuración, haz clic en envío y establece tus tarifas de envío. Finalmente, haz clic en impuestos en el menú de configuración y configura este ajustes de impuestos, ya que hay que pagarlos. Y una vez que todo esto esté listo, es hora de elegir uno de los tres planes de precios de Shopify. El Shopify básico cuesta $29 o 27 euros al mes, el estándar cuesta $79 o 74 euros y Shopify Advances cuesta $299 o 279 euros cada mes. Y aquí analiza muy bien cada plan, ya que cada empresa es un mundo. Entonces, analízalo muy bien, lee que te propone cada cosa y siempre, como siempre te digo, puedes cambiarlo más adelante. En definitiva, escoge el que mejor se adapte a tus necesidades. Y para finalizar, debes marcar la tienda como visible para todo el mundo. Y nada, ahora que el sitio está activo, ¿qué hay que hacer? Pues puedes ampliar la funcionalidad de tu web con las aplicaciones de Shopify. Hay más de 6.000 aplicaciones en la tienda de aplicaciones de Shopify para ayudarte a obtener más ventas, retener clientes y muchísimas más cosas. Ojo, que son 6.000 aplicaciones. Y bueno, pues esto ha sido un resumen rápido, así a lo grande y muy rapidito para que veas que se puede abrir una tienda Shopify de una manera bastante sencilla y sin tener necesidad de saber de informática. Y eso hoy en día es brutal. Y si te gusta el marketing, ya sabes, suscríbete al canal, te recomiendo este vídeo que seguro que te va a gustar, que le des un ojo a mis otros canales y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.